Doctor Cárcamo, difundir las cifras que acabamos de recibir de la pandemia del día de hoy. Hay que destacar el número de fallecimientos que se eleva a 343 en 24 horas. Es también importante destacar el número de nuevos casos de contagios identificados en esas últimas 24 horas, 3.722. Queda claro que estamos, como lo ha dicho el presidente de la República hoy en Ayacucho, en un momento pico de la ola que estamos atravesando, razón por la cual no nos cansaremos de reiterar el cumplimiento más estricto a las medidas sanitarias, el uso de la mascarilla doble ahora, la distancia social, el lavado de manos y evitar las aglomeraciones en sitios cerrados. Doctor Cárcamo, muy buenas noches. ¿Qué reflexión le merecen las cifras que acabamos de difundir? Buenas noches y gracias por la invitación. Bueno, hay que tener en cuenta que esas son las cifras de casos confirmados. ¿Okay? Así es. El número real de casos es varias veces mayor. La mayor parte de las personas se infectan y no figuran estas cifras, o sea que el problema es mucho peor. Tampoco se pueden confirmar todos los fallecidos. El número real de fallecidos es mucho mayor también. Estamos en realidad por encima de los 700 fallecidos diarios. Y esas palabras alentadoras del presidente, que en realidad alentadoras de que estamos en el pico, sería bueno que estemos en el pico y que a partir de aquí comencemos a bajar. Pero tal vez no estamos todavía en el pico y vamos a seguir subiendo, vamos a seguir empeorando. ¿Por qué sería posible esa hipótesis? Bueno, si uno examina el número de fallecidos diarios desde principios de marzo, el número ha ido en incremento, ¿ok? No ha dejado de subir a nivel nacional, ¿ok? Entonces, podríamos ser optimistas y decir, bueno, hasta aquí no me va a subir y a partir de ahora va a comenzar a bajar, pero no lo sabemos. Es posible que esto siga subiendo. De hecho, en la costa norte los casos siguen subiendo. ¿Y de qué depende de que pueda bajar la curva? ¿Depende de la historia natural del virus o de algo que nosotros, los seres humanos, podemos hacer o no hacer? Bueno, si los seres humanos no hacen absolutamente nada, siguen con su conducta igual, eventualmente va a llegar, luego de matar a mucha gente, va a llegar el momento en que el número de casos baja de manera natural. Eso puede ocurrir. Cuando muera muchísima gente, y cuando la mayoría esté contagiada. Exacto. Muchos se infectan, la mayoría se infecta, y de ellos algunos, pero resultan, si se juntan siendo miles en el Perú, algunos se mueren. Ya vamos por encima de los 140.000 fallecidos, ¿no? Entonces, en un momento comienzan a bajar los casos de manera natural. Pero ese es digamos, el peor escenario. No debemos dejar que pase eso. Debemos tratar de contener esto, y justamente todas las medidas que tomamos son para que menos gente muera. Y el número, alcancemos el pico más pronto y comiencen a bajar los casos más rápido, con mucha gente que no se va a infectar y que se va a beneficiar de la vacuna cuando llegue la vacuna. Eso quería preguntarle justamente, cuando llegue, dice usted, la vacuna, pero está llegando y se está distribuyendo en regiones, no en las cantidades que hubiéramos podido esperar, pero se está distribuyendo e incluso se está bajando ahora las categorías de edad que pueden beneficiarse de esta nueva aplicación de las vacunas con enfoque territorial. ¿Cómo juzga usted el desarrollo de este proceso de vacunación con enfoque territorial? Bueno, el proceso en realidad, inicialmente se iba a vacunar a personas con enfermedades concomitantes, ¿no? Se cambió, y a las Fuerzas Armadas y Policiales se ha modificado el esquema para comenzar a vacunar a las personas de mayor edad, lo cual a mí me parece muy buena idea, porque si uno ve las estadísticas, claramente las personas que se están muriendo más son las de más edad, ¿ok? Entonces, comenzar con 80 y más es una muy buena idea, ¿no? Comenzar a vacunar al personal de salud también, por supuesto, ¿no? Esta distribución de vacunas a nivel nacional es buenísima y estamos viendo ya algún efecto, fíjese. Primero en personal de salud, ya se está viendo un descenso en las... entre el cuerpo médico y las profesiones de la salud, que han sido vacunados en una gran mayoría, pero más allá de ese universo limitado... También.
¿Con qué indicadores? Sí, eso le voy a decir. Si nosotros vemos, le decía, desde el mes de marzo, la curva del número de fallecidos está subiendo, bien rápidamente está subiendo, ¿ok? Pero si la separamos esta por edades, vemos que, bueno, niños, adolescentes, adultos jóvenes, nunca se han muerto muchos, hay un número de fallecidos por ahí, pero en adultos está subiendo y en adultos mayores también está subiendo, ¿ok? Rápidamente. Pero cuando estos adultos mayores los partimos en dos grupos, 60 a 79 versus 80 más, 70 a 79 está subiendo rápido, 80 más no está subiendo ya. Lo que usted concluye es que la primera dosis tiene un efecto desde ya positivo para neutralizar los efectos del coronavirus. Definitivamente, definitivamente. Una primera dosis tiene un efecto y se ha medido ese efecto en varias de las vacunas y la segunda dosis tiene un efecto aún mayor. Es la primera buena noticia que tenemos desde hace tiempo sobre nuestros esfuerzos epidemiológicos. Sí, sí, sí. Es una muy buena noticia y es lo que deberíamos haber estado esperando todo este tiempo, que llegue la vacuna. No pensar que todos nos vamos a infectar, todos nos vamos a morir, sino cuidémonos, guardémonos un poco más hasta que llegue la vacuna. Eso es lo que deberíamos hacer. Pero ¿por qué razón? Porque sí. No, adelante, por favor. Digo o sea, uno puede lograr inmunidad infectándose o con la vacuna. El problema de lograr inmunidad infectándose es que uno se corre un riesgo grande de morir en el proceso. Sobre todo si tiene más de 60 años. Si tiene más de 60 años. Exacto. Ahora bien, sin embargo, una de las razones por las que no se ha percibido este indicador optimista que usted subraya es la experiencia chilena, que cuando creíamos que era uno de los países del mundo que figuraba entre los países que mejor había vacunado más rápidamente, resulta que subió la cifra de los contagiados. Y luego las declaraciones recientes del primer ministro británico, que conoce del COVID-19 él mismo, porque sufrió de una manera grave esta infección, que ha prevenido que pese a los éxitos de la vacunación en su país, hay que estar preparados para una eventual tercera ola. ¿Por qué esa mirada en países como Chile y el Reino Unido, que lo han hecho tan bien en materia de vacunación? A ver, Chile no lo ha hecho tan bien como Israel, por ejemplo. En Israel las tasas de vacunación son mucho más altas y en Israel se ha visto una bajada importante y han comenzado a relajar las medidas y hasta ahora no tienen un rebrote, ¿ok? Aparentemente en Chile se han confiado demasiado. O sea, comenzamos a vacunar, algunos se vacunan, otros no, y comienza a repuntar los casos por comenzar a relajarse muy temprano, cuando todavía no hay una suficiente proporción de la población que haya sido vacunada. En Inglaterra también ha logrado bajar muchísimo las muertes, ¿ok? Tiene una vacunación bastante avanzada, pero el problema es este. Uno de los problemas que hay es este. Vacuna AstraZeneca, ¿okay? En Sudáfrica no era muy efectiva y la razón es que encontraron que las personas vacunadas que se infectaban tenían la variante sudafricana. ¿Ok? Eso es una mala noticia para Inglaterra, porque tiene mucho intercambio con Sudáfrica y fácilmente puede entrar la variante sudafricana y desplazar a la que ya va a estar desapareciendo, británica, y comenzar nuevamente a infectar en una tercera ola. Y lo mismo puede pasar en el Perú o en Chile. Pero eso quiere decir que las vacunas que se vienen usando en países como el Reino Unido no son eficaces igualmente para todas las variantes. La de AstraZeneca en particular no es eficaz para la cepa sudafricana. ¿Cepa o variante? La variante sudafricana, sí. De acuerdo. Es la única que se ha demostrado. Pero podría pasar lo mismo con otras. Sí, AstraZeneca específicamente. Que todavía no se está usando acá en el Perú, ¿no? Y en todo caso no hemos encontrado tampoco variante sudafricana, o sea que por acá estaríamos bien protegidos. ¿Ya? Pero debemos estar preparados para eso. O sea, podría venir una variante que sea resistente a la vacuna de Sinopharm o que sea resistente a la vacuna de Pfizer. Y eso puede ocurrir. Bueno, es cuestión de tiempo. Estamos con millones de personas infectadas en el mundo. Ha soltado la palabra Sinopharm. Lamentablemente eso nos trae a colación su universidad, Cayetano Heredia. Y porque al principio lo que teníamos era la vacuna china Sinopharm, de la cual se hizo un ensayo clínico en el Perú.
con 12.000 voluntarios que se sometieron a la aventura aleatoria de ser vacunados sin saber si era la vacuna real o un placebo. Ya sabemos lo que sucedió como mal manejo y como falta de integridad en el ejercicio de ese ensayo clínico. O sea, usted es el que ha metido el tema y no yo, Sinopharm, porque no hemos vuelto a recibir esa vacuna y no tenemos una explicación clara de qué ha pasado con esta vacuna producida por un laboratorio chino. ¿Usted lo sabe? ¿Qué ha pasado? ¿Por qué no vienen más vacunas de Sinopharm? No sé si es que el gobierno habrá cancelado sus negociaciones, habrá decidido no es lo que han más, dicho. no lo sé. No es lo que han dicho. Nos han dicho que China no mandaba algunos documentos, que faltaban procedimientos, que se venía retrasando, que China tenía problemas con su propia población y en consecuencia estaban menos dispuestos a vender en el extranjero. Razones así. Pero no tenemos una información clara sobre cómo evolucionará nuestra relación con esta vacuna china, que repito, es la que llegó primero y la que comenzó a ser aplicada antes que las otras. Bueno, lo que podemos decir, o sea, las importaciones, la verdad que desconozco las razones por las cuales no se está importando más. Respecto a los que ya han sido vacunados acá, espero yo que pronto, ya la doctora Coralí García, cuando estaba encargada del estudio, pidió 8 semanas, están por cumplirse esas 8 semanas para terminar el análisis. Entiendo que se está haciendo el análisis para tener un informe de la eficacia de la vacuna. En todo caso, ya tenemos la información de los Emiratos Árabes, que son positivos para esta vacuna, que dicen que sí protege, y para las personas que han estado vacunadas, digamos que si fuera mi caso, si usted me pregunta, ¿se pondría la vacuna de Sinopharm si no hay otra opción? Sí, me la pondría. ¿Por qué razón? Porque protege. ¿Es perfecta? ¿Es mejor que las otras? No lo creo, pero es la opción que tenemos acá. Y yo sí me vacunaría porque es reducir mi riesgo de infección y reducir mi riesgo de enfermedad grave y muerte. Tenemos que ir a una pausa, doctor Cárcamo, pero antes quisiera dejarle planteada una pregunta difícil, una pregunta personal de usted como médico y como profesor universitario y como una persona que admira su universidad, su alma mater, aunque tiene estudios de posgrado y un doctorado en Estados Unidos. Usted es de la Cayetano Heredia como alma mater. ¿Cómo ha vivido las revelaciones que hemos conocido de lo que sucedió con el ensayo clínico en su alma mater? Quiero que nos lo diga después de la pausa, por favor, porque usted no solamente es un científico, sino usted es también un ciudadano y un ser humano y tendrá relaciones, conocerá a sus colegas. Es una experiencia dolorosa. Ver las debilidades de los colegas nos dirá, ni en la medida en que usted mantenga las líneas del pudor personal y que hable solamente lo que quiera, pero queremos conocer el testimonio de una persona como usted que nuestros televidentes conocen y que respetan por su rigor científico. Acá hay también un tema humano y ético sobre el cual, por favor, quisiéramos oírlo. Vamos a hacer, antes de que conteste a eso, una breve pausa. Y que mantener la prudencia. No sabemos si estamos en el pico, si en el punto más alto o no. Y nos ha exhortado por eso a la más grande prudencia. Al final del segmento pasado quedó planteada la pregunta sobre la manera como él ha vivido, qué es lo que podría transmitir a quienes estamos escuchándoles sobre los graves errores que se cometieron, errores o faltas, en el ensayo clínico organizado por su universidad para la vacuna Sinopharm, y que quizás ha contribuido desdichadamente a que no se mantengan relaciones fructuosas con una empresa china que produce la vacuna Sinopharm. Lo escuchamos, doctor Cárcamo. Efectivamente se han cometido una serie de errores, ¿no? No es la manera como usualmente lo tienen los proyectos para investigar en el Perú. Normalmente es una iniciativa de investigadores y de las empresas que producen estos productos farmacológicos. Se hace una negociación, luego se pide permiso al Comité de Ética de la universidad y luego al Comité de Ética del Instituto Nacional de Salud, DIGEMIDO, a quien corresponde. Esa es la ruta normal. El patrocinador es el laboratorio, ¿no? U otra empresa,
y de manera independiente la universidad evalúa. Eso se ha hecho en Cayetano por décadas, ¿no? Desde que yo soy estudiante ya se hacían esos estudios. Este estudio ha venido de manera diferente, ¿no? Primero en una pandemia, con el apuro de querer tener una respuesta pronto, ¿ok? Segundo, si yo traigo una medicina para el cáncer, por ejemplo, los investigadores en general no se van a beneficiar de aplicarse esa medicina. Esta es una situación diferente, ¿no? Tenemos investigadores que están viendo alrededor suyo caer gente muerta, familiares, y se sienten también en riesgo, ¿no? Lo otro es que ha habido una gran participación del Estado en este proceso. Entonces, no ha sido, el Comité de Ética de la Universidad de Cayetano Heredia no ha participado en la aprobación de este estudio. En estos tiempos de pandemia, los estudios van directamente al Instituto Nacional de Salud. Se ha aprobado un protocolo que incluía la vacunación del personal relacionado al estudio, ¿ok? Pero esa es una expresión un poco vaga, de manera que eso se ha extendido no solamente a estudiantes que participaban en el estudio, a encuestadores, ¿no? A los investigadores directamente relacionados, a los indirectamente relacionados, sino que se ha ido extendiendo más y más y ha llegado hasta el presidente de la República la vacunación. Entonces, una serie de errores, ¿no? Que han llevado a esta situación que en realidad afecta muchísimo a los participantes, porque como consecuencia de esto hay una pérdida de la fe en la investigación, y eso es malísimo. Eso probablemente va a tardar años en recuperarse, ¿ok? Directamente los participantes, los voluntarios para ese estudio también se han visto perjudicados porque se les ha retrasado, a los que recibieron el placebo se les ha retrasado su vacunación. Y, por supuesto, y esto es en realidad lo menos importante, el daño a los propios investigadores involucrados en el estudio, ¿no? Y en ese contexto no voy a poder opinar más, porque tengo un conflicto de interés. Varias personas cercanas a mí han recibido la vacuna, y no quisiera hablar más del tema de los investigadores, pero definitivamente hay un gran daño digamos que si la universidad es dañada, no es el problema principal, es el problema para la salud pública, porque se daña la investigación y la fe en la ciencia. Todos estos voluntarios son personas que le han dado su palabra a la ciencia. Hemos visto además a un científico reconocido como el doctor Bustamante, doctor en biología molecular, me parece, sostener que se debía suspender el ensayo clínico de la Universidad Cayetano Heredia y San Marcos. Bueno, no comparto la idea, ¿no? Porque los parámetros dentro de los cuales se ha desarrollado el estudio, fíjense que hay dos cosas: el uso de las vacunas dentro del estudio y el uso de las vacunas por fuera del estudio, del ensayo autorizado. Entonces, no mezclemos las cosas. No ha habido ninguna objeción a la manera como se ha usado la vacuna dentro del estudio, hasta que se pidió al Instituto Nacional de Salud autorización para vacunar a los que habían recibido placebo. Recién en ese momento es que han salido, por ejemplo, el documento que hizo público el doctor Bustamante, ¿no? Que era un documento privado, cuando en otras circunstancias no hubieran prestado mayor atención al estudio. Entonces, esto ha creado el escándalo, y ese escándalo es el que ha definido que, por ejemplo, el Instituto Nacional de Salud se lleve las vacunas para placebos de la universidad, que les quite el acceso y que no se pueda vacunar a los que recibieron un placebo. Y bueno, ahorita están en una situación de ver quién es responsable. Algunos dicen, lo de la Cayetano, piden permiso al INES, el INES dice que los de Cayetano tienen la ¿cómo es que no se ha responsabilidad? resuelto eso en las semanas que llevamos desde que apareció toda esta crisis? Hay voluntarios que de buena fe y creyendo en el rigor de la universidad y del Instituto Nacional de Salud han puesto el hombro cuando no había ninguna seguridad sobre esa vacuna, sin saber si era placebo o no, y ahora son víctimas de este jaleo entre instituciones diferentes. Exactamente. Y ese es el problema. Y eso no es por un mal manejo dentro del ensayo. El ensayo se ha manejado correctamente. Y más aún, para cuando el doctor Bustamante hizo esa liberación de información y pide que se suspenda, el estudio en realidad ya había parado de contar infecciones. O sea, ya estábamos diciendo, ya hay que parar acá.
abrir el ciego y vacunar a los que reciben placebo. Y en ese momento dice que, justamente dice que suspenderlo, un poco tarde. Pero no por alguna acción dentro del ensayo mismo, sino por los asuntos que han habido afuera. Y uno de los asuntos que ha habido por fuera es esta filtración de este documento que no debió salir. Y que Doctor Cárcamo, muchas gracias por su palabra rigurosa y franca, y hemos comprendido que para usted hay naturalmente un componente doloroso y humano al constatar lo que ha podido suceder con algunos colegas y amigos suyos de su universidad. Muchas gracias por su presencia en RPP, que tenga usted buenas noches y siempre agradecidos a cómo pone usted la ciencia con la mayor claridad y rigor posible al servicio de nuestros